Hola, sean todos bienvenidos a estos estudios bíblicos cristianos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos ubicados en el libro número 1, que se conoce con la letra Aleph, y vamos a estudiar hoy el Salmo número 23, que se conoce con la letra Kaf Gimer. El Salmo número 23 tiene 6 versículos bíblicos y vamos a ir desglosando versículo por versículo durante este estudio. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, para los que no me conocen, su hermano en Cristo. Por favor, le pido que me acompañe a orar. Gracias, Padre Celestial, gracias por el amor que nos das. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú eres el todo, que en ti están todas las cosas, que tú eres el alfa y el omega, que tú eres el que preparas todas las cosas, que tú eres el que proteges, que tú eres el que provee, Señor, que tú eres el que nos das el alivio, la santificación, la sanación, y que también eres tan hospedador que quieres que nosotros también vivamos en tu casa. Señor, ayúdanos a comprender todas las verdades que están implicadas en esa protección que tú haces sobre nosotros, en ese rol que tú juegas con nosotros, Señor, para que nosotros tengamos la confianza de que siempre estás con nosotros, que tú eres el de ayer, el de hoy, el de los siglos de los siglos. Amén. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar siempre en ti. Ayúdanos a estar siempre bajo tu manto, bajo tus manos, que nadie sea nuestro guía más que tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, pero siempre confiando en ti. Gracias, Señor, por la guía que nos das. Gracias porque tú eres bueno. Te pido por cada uno de los hermanos que van a estar estudiando este salmo para que tú les des la porción que les corresponde. Sabemos que tú eres el manantial de vida, tú eres la sabiduría, tú eres el que nos das ese temor también a nosotros, Señor. Ayúdales a los hermanos también a conocerte de manera más íntima y especialmente que todos y cada uno de los que estemos escuchando estas verdades podamos afianzarnos en que tú estás siempre con nosotros, que no estamos solos, que nunca hemos caminado solos y independientemente de las circunstancias, siempre tú nos estás proveyendo con todas las necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que dirige todo el mundo, Señor, y el que tiene todas las cosas en su mano, que nada se le escapa. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Permítame darle el contexto del Salmo. La tradición considera que David fue inspirado por Dios para escribir este salmo cuando se encontraba siendo acosado y perseguido por los hombres de Saúl. David se refugió en una cueva del bosque de Jeret, llamado así porque es un lugar muy árido. En ese tiempo, el sol había secado la tierra y esto hacía que las temperaturas se elevaran tanto como si se estuviera dentro de un horno. Ante estas circunstancias ocurre un gran milagro. Dios hace que caiga lluvia y fuera de temporada y todos los días empieza a caer lluvia y esto hace que empiece a salir hierba. No solo esto, sino que Dios también hace brotar manantiales en abundancia con agua fresca para que puedan abastecerse. Cambia el clima y también empiezan a bajar animales y bajando los animales también ellos pueden cazar. Una vez que tiene toda la provisión, no solamente el descanso, sino que tiene una temperatura agradable, tiene agua potable y tiene comida, David empieza a ver la maravilla de Dios ante esta situación y la desesperación de David, semejante a muerte, se convierte en paz y tranquilidad, palpando los grandes milagros de Dios y confirmándose a sí mismo que no estaba solo, sino que el Dios Todopoderoso siempre estaba tomando cuidado de él y había un cuidado personal de él y de sus hombres, obviamente de todos los que le acompañaban. El Salmo nos muestra que el ser humano representa una figura de oveja y tiene la protección de Dios representado con la figura de pastor. De aquí aprendemos que las ovejas necesitan la protección y guía del pastor para que sean conducidas en el camino correcto. Sin embargo, la oveja puede caminar por partes peligrosas cuando pierde el sentido a dónde se dirige, pero lo importante es que Dios está siempre al cuidado de estas ovejas y les salvará. Así que ninguna oveja se puede perder porque siempre estarán a salvos cuando Dios está al cuidado de ellas. Recuerden lo que Jesucristo dijo: todas aquellas ovejas o todos aquellos que tú me diste en mis manos, ninguno se me perdió, excepto del hijo de perdición. Así que acompáñame por favor a ver los aspectos generales del Salmo. El Salmo, el autor es David.
La fecha no se ha determinado debido a que hay una gran cantidad de controversia. Algunos dicen que está sobrescrito, esto quiere decir que son dos autores, diferentes épocas. Existen diferentes versiones en relación a que muchos dicen que el Salmo fue escrito durante la juventud de David cuando era pastor de ovejas. Sin embargo, en esta época David no había enfrentado enemigos reales y no había recibido las tres unciones para ser declarado rey de todo Israel. Consecuentemente, el Salmo fue escrito durante el reinado de David y obviamente en el recuerdo de todas las cosas que él había pasado cuando fue perseguido por Saúl. El tipo de salmo se considera un mismor. En este caso, tenemos que ver todo el himno, todo el canto, toda la oración. En este caso no tenemos rogativas, pero sí tenemos un canto especial que ha dado a muchas personas el alivio en sus problemas cuando están pasando dificultades muy fuertes. Los participantes no se mencionan en este momento. Sin embargo, pues siempre el director sinfónico, como lo he dicho y lo he comentado, estará presente. Vamos a ver entonces la temática que nos va a ocupar el día de hoy. La temática que tomaremos es destacando el cuidado de Dios hacia el creyente representado en la figura de pastor y la confianza que el creyente tiene en Dios representado con la figura de oveja. Dios, el tema número 1 va a ser, Dios proporciona la provisión. El tema número 2, Dios da paz y descanso. El tema número 3, Dios anima y guía. El tema número 4, Dios protege. El tema número 5, Dios santifica. Y el tema número 6, Dios hospeda. Así que vamos a ir pasando a trabajar con cada una de las temáticas. Vamos a ver estas 6 temáticas que dividen los 6 versículos bíblicos que tiene el Salmo número 23. Así que te invito a que me acompañes a leer la temática número 1 que dijimos es Dios proporciona la provisión. Salmo 23, versículo número 1 que todos nos sabemos de memoria dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera figura con que el salmista reconoce a Dios es la de pastor y no de la de máxima autoridad sobre todo el mundo. De entrada, tenemos dos enseñanzas. Número 1, la humildad de Dios ante su creación. Número 2, la confianza que puede tener el hombre en el poder de Dios. Debería de ser en nosotros un motivo de gran admiración que el Dios inmerso, el Dios inmenso y el Dios eterno elija una imagen tan tierna para descubrir su amor y cuidado para con su pueblo, la de pastor y no la de gobernante o rey. De hecho, Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor. Acompáñenme por favor a Juan 10, versículo 11 y la escritura dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De hecho, la palabra de Dios nos dice y nos confirma que no solamente Jesucristo se confirma a sí mismo como el buen pastor en el momento que estaba guiando a sus discípulos, no se confirma únicamente como el buen pastor en este momento que estamos guiados espiritualmente por Él a través de su Espíritu Santo, sino que se confirma como el buen pastor también en la eternidad. Acompáñame por favor a Apocalipsis 7, versículo 17, y dice de la siguiente manera, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. Si te das cuenta, esto ocurre que tengamos una gran cantidad de elementos que son semejantes a los del Salmo que estamos revisando. Fíjate nuevamente, si tú ves la escritura, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Figura número 1 que está relacionada con el Salmo y nos guiará a aguas vivas, que también está relacionada con el Salmo. Dice, y quitará toda lágrima. Así que este salmo está relacionado exactamente con la figura de Cristo que ocurrirá en el tiempo apocalíptico o más bien en el tiempo de la eternidad. Entonces, esta es una parte vital. Para tener un pastor celestial, necesitas realmente ser una oveja del Señor. Escucha lo que te estoy diciendo. Para tener un pastor celestial,
es necesario que seas tú una oveja del Señor. Para poder aspirar a este privilegio, protección y confianza en Dios, es necesario haber nacido de nuevo y tener una naturaleza espiritual regenerada. La Escritura en general nos describe a los inconversos como ovejas. No. La Escritura general nos describe a los inconversos como lobos, machos, perros, cabritos, leones, toros, búfalos y otras figuras más. En el capítulo 10 de Juan podremos encontrar 6 distintivos de las ovejas de Jesucristo, las cuales sí pueden decirle, tú eres mi Señor, o son ovejas del Señor. Te las menciono si quieres apuntarlas. Las ovejas de Jesucristo conocen a su pastor, reconocen su voz, le escuchan cuando les llama por su nombre, lo aman, confían en él y le siguen. Así que para que tú digas que el Señor es mi pastor, es necesario primero ser oveja del Señor. El Señor es mi pastor vuelve a señalar que Dios es personal y propio si conoces la voz de tu pastor. En palabras concretas, David está diciendo, Dios es mi pastor personal. Consecuentemente, Dios me cuida, me vigila y me guarda de manera personal. Todos los verbos, como tú puedes observar, están en presente. Esto quiere decir que el verdadero creyente en cualquier situación que se halle siempre estará bajo el cuidado pastoral de Jehová de los ejércitos. El pastor o el buen pastor siempre nos dará la provisión. La expresión nada me faltará en hebreo, Adonai Roy Loetzar, significa que Dios da toda la provisión. El ejemplo lo podemos encontrar en Israel cuando estuvieron 40 años en el desierto y podemos verlo en resumen en Deuteronomio 2, versículo 7, y dice de la siguiente manera, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Repito, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Jesucristo confirma que el que está bajo la supervisión de Dios, nada le faltará. Podemos ir a Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 34 y dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Con este respecto, Spurgeon dice, los impíos siempre desean tener más, pero el justo nunca actúa de este modo. El corazón del pecador siempre está insatisfecho, mas el espíritu lleno de la gracia divina mora en el palacio del contentamiento. El creyente siempre estará contento con lo que Dios le envíe, porque entiende que esta es la porción justa y necesaria que necesita para su vida. El creyente debe saber distinguir entre la pobreza y la necesidad. La pobreza es la carencia de cosas imprescindibles para vivir, mientras que la necesidad es la ausencia de algo que necesitas, pero no necesariamente es imprescindible para vivir. Permítame dar el siguiente ejemplo. Si nos falta algo en el cuerpo, aunque necesitamos esa parte del cuerpo, podemos seguir adelante porque estamos vivos. Por el contrario, si tenemos el cuerpo entero y no tenemos la motivación para seguir adelante, entonces estamos indigentes porque estamos muertos. Consecuentemente, en la vida del creyente verdadero puede haber muchas cosas ausentes, pero no experimenta necesidad porque sabe que tiene todo lo que necesita porque está bajo la protección y administración de Dios.
El Salmo nos invita a confirmar que el Pastor Celestial es quien nos dará toda la provisión necesaria para continuar en el camino hacia la vida celestial. Acompáñame al tema número 2. Dios da paz y descanso. Salmo 23, versículo 2. Dice de la siguiente manera: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando por fe obtenemos descanso en las promesas de Dios, somos como ovejas que yacen en el prado, donde encontramos a la siguiente combinación de beneficios. Número 1, alimento y tranquilidad. Número 2, descanso y refrigerio. Número 3, serenidad y satisfacción. Leamos este versículo en la versión de Palabra de Dios para Todos para tener una mayor claridad sobre los puntos que estamos diciendo. Dice de la siguiente manera: me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Usted puede ligar esto directamente con el hecho que le dimos en el contexto de lo que aconteció o es conocido como el milagro que ocurrió a David, para que él recordara ese milagro y después escribiera este salmo. Voy a volverlo a repetir. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Esto tiene una aplicación completa de satisfacción para el cuerpo físico, pero también de paz para el alma. Henry dice: Dios hace que sus santos puedan reposar, pues le da la paz de conciencia y contentamiento de corazón. Cualquiera que sea la suerte que que les quepa en este mundo, el alma de los buenos descansa a gusto en el Señor, y eso hace que todos los pastos les resulten frescos y deliciosos. Debemos puntualizar en la frase me hará descansar. El hebreo literalmente dice yarbitzeni, que significa me hace recostar. Imagínese que una persona agarra un bebé y lo recuesta cuando está dormidito. Esa es la figura, me hace recostar. Podemos entender entonces que Dios es quien nos da el alimento del alma, llevándonos a un pleno descanso. Doctrinalmente, tendríamos que decir que Dios es quien nos capacita para percibir y asimilar las verdades de sus palabras, para alimentar nuestra alma con ellas y tener la seguridad en sus promesas, haciéndonos reposar tranquilamente en Él. Existen muchas personas alrededor del mundo que están impetuosas buscando conseguir paz y descanso. Conocen dónde está el buen pastor y tienen la plenitud del conocimiento de dónde se encuentran los pastos verdes y las aguas de reposo. Sin embargo, por la incredulidad de su corazón y la necedad de su alma, no pueden ser recostados en ellos. En concreto, muchos dicen que son creyentes, pero en realidad solo son conocedores y simpatizantes de la palabra de Dios. Su corazón nunca ha sido reposado, ni su corazón nunca ha sido recostado, ni nunca han tenido descanso, porque aunque dicen que conocen a Dios, verdaderamente Dios no los ha abrazado. Por otro lado, aguas de reposo en hebreo significan al-me menuhot, al-me menuhot, que se traduciría de la siguiente manera: aguas de descanso o aguas tranquilas. Metafóricamente son aguas exquisitas que las ovejas están dispuestas a beber porque son refrescantes. Estas aguas son comparadas con las del Siloé, que corren mansamente y son agradables al paladar. Usted puede ver esta mención en Isaías 8, versículo 5. Las aguas tranquilas pueden representar la influencia o la figura del Espíritu Santo para el creyente cristiano. El Espíritu Santo de Dios nos refresca, nos nutre, nos enseña y nos ayuda en las diversas actividades que tenemos que confrontar todos los días de nuestra vida. Con la guía personal del Espíritu Santo, estamos guiados hacia el amor, la paz y la tranquilidad en todas nuestras actividades. Así que podemos estar recostados, reposados y obviamente alimentados con el agua viva, que es el agua espiritual. Vamos a ver el tema número 3, por favor. Tema número 3. Dios reanima y guía. Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor
Siempre va animando a las ovejas a que tomen el camino correcto y se mantengan motivadas a caminar siguiendo su voz. Escuche, siguiendo su voz. La aplicación de la frase confortará mi alma en la vida del creyente es muy hermosa. Doctrinalmente, cuando el alma está afligida, Dios es quien la restaurará, la rescatará y le dará descanso. Cuando una persona es débil, Dios lo hace fuerte. Si peca, lo restaura. Y en todo momento de fragilidad, Dios lo restaurará. Si quiere, por favor, acompáñeme a Isaías 40, versículo 29 al 31, para leer esta verdad bíblicamente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un buen momento para pedir en oración: Señor, restaura mi alma y dame fuerzas para seguir en el camino. Restaura mi alma y dame fuerzas para seguir en el camino. ¿Qué mayor bendición podemos esperar? Que Dios nos restaure. Por otro lado, el pastor siempre va delante de las ovejas. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 8, versículos 20 al 21. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y los que yo llene sus tesoros. La guía del pastor divino es infalible. Él indica la ruta práctica y segura para los que le aman, reciban todas las promesas independientemente de su condición física, mental o espiritual. Lea conmigo Isaías 42, versículo 16, que dice de la siguiente manera: Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabroso en llanura. Estas cosas le haré y no los desampararé. La seguridad que tenemos es que siempre Dios estará bajo nosotros, guiándonos, aun si estamos siendo o considerados ciegos. Acompáñenme entonces al tema número 4. Dios protege. Dios protege. Salmo 23, versículo 4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. El caminar indica un paso firme y seguro del alma que conoce al guía, que te lleva por la ruta correcta. El guía siempre dará la ruta segura para que camines con calma en cualquier circunstancia. El salmo incluye caminar en el valle de la sombra y de la muerte. Esto tiene varias aplicaciones. Aplicación número 1. En el contexto de David, tuvo que caminar en el exilio, enfrentando no solo a los enemigos de Israel, sino también a los aliados del rey Saúl por varios años. 2. La confrontación a diversos peligros que abundan como resultado de tener que pasar la oscuridad en caminos donde habitaban los ladrones y los mercaderes. 3. Enfrentar la muerte debe ser con firmeza, calma y con convicción de que se tiene un Salvador. El peor de los casos, para el creyente, el atravesar el valle de la muerte solo es el túnel necesario para salir a la luz de la inmortalidad y encontrarse cara a cara con su Salvador. La firmeza que debemos aprender en este salmo como creyentes es a no temer o no tener temor alguno, porque Dios siempre estará con nosotros. Si puedes, acompáñame por favor a Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos de entender que incluso los temores de las sombras del mal han sido desvanecidos ante un Dios todopoderoso en quien confiamos. La sombra más grande realmente puede ser nuestra imaginación, que crea todos los temores basados en experiencias que no han sucedido y nos dan sufrimientos
de los que nunca van a suceder o nunca han sucedido. Así que debemos de afianzar nuestra fe en la realidad. Dios es quien nos protege independientemente de la situación. Este es el remedio para la enfermedad del miedo. Tú, mi Dios, siempre estarás conmigo independientemente de la situación. Esta es la confianza y la alegría del creyente. Tú estarás conmigo, mi Dios. Tú estarás conmigo, mi pastor. El tener esta absoluta seguridad de que Cristo estará con nosotros hasta el final de los días, esto es lo que nos hace no tener temor. Esto ofrece un consuelo completo y perfecto para todo aquel que espera en el Señor. Esta es la parte final de este versículo y lo remarca de esta manera: tu vara y tu cayado. La pregunta es, ¿cómo puede tener alguien consuelo de la vara y el cayado si con ellos solamente se reciben golpes? El golpe del pastor es para alejarte del mal camino o de los peligros. Esto significa protección. La vara y el cayado con la que el pastor golpea para regresar a una oveja al camino es mucho mejor que enfrentarse a una fiera del mundo ante el cual no tenemos ninguna defensa. En otras palabras, el golpe de corrección es un consuelo al saber que estás siendo corregido por el pastor, pero además te está sacando del peligro y que hay una garantía de que no sucederá nada malo a tu alma. Vea cómo lo dice el libro de los Hebreos, el capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La vara y el cayado, aparte de protegerte, corregirte y sacarte del peligro, también te confirman como hijos de Dios. Dios protege a sus hijos utilizando todos sus recursos. Por otro lado, debemos decir que estos dos instrumentos representan el gobierno y la autoridad de Dios. Son símbolos de la soberanía de Dios. Con esto se confirma el cuidado que tiene el pastor celestial, la motivación, la seguridad y la autoridad que tiene sobre todas las cosas. Por consiguiente, podemos afirmar categóricamente y decir: en Dios confiamos. Solo en Dios confiamos. Ayúdame a ir a la temática número 5. Dios santifica. Dios santifica. Salmo 23, versículo 5, y dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas en el hebreo significa ta'arok, que significa preparas. Esto puede entenderse de la siguiente manera: Dios le place ser el anfitrión y darles atenciones a sus justos creyentes, lo que puede causar celos y envidias a los adversarios. De manera indirecta, David está destacando que el justo de Dios tiene enemigos. Esto nos señala un principio bíblico interesante. Si Dios tiene como enemigos a todos aquellos que no creen en Él, sería imposible ser semejante a nuestro Señor si nosotros no tuviéramos enemigos también. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El Salmo 23 nos instruye que a pesar de nuestros enemigos y aún frente a ellos, Dios es quien dirige nuestros pasos y los de nuestros enemigos. Nunca olvidemos que aún para ellos, Dios nos envía a tener cuidado y ayudarles en sus necesidades. Dios es quien realmente puede dar la paz, aún en las peores circunstancias y contra los peores corazones que están en contra de nuestra vida. La otra parte del versículo nos habla de un ungir la cabeza. Esto significa, número 1, santifícame. Número 2, dame la abundancia. Número 3, confírmame para servirte. Número 4, ayúdame a vivir apartado para ti.
En el creyente cristiano no existe una imagen más hermosa que el tener la unción del Espíritu Santo que infunde alegría y guía para el alma. Por la otra parte, el rebosar la copa simplemente nos instruye que Dios nos da en abundancia en diferentes circunstancias. El rebosar la copa entonces nos instruye de sobreabundancia aun cuando tengamos confrontación del enemigo. Pasemos al tema número 6 y dice, Dios hospeda. Salmo 23, versículo 6 dice de la siguiente manera, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puede ser un huésped distinguido de Dios. En palabras concretas, el creyente mora en la casa del Señor por toda una eternidad, es decir, el creyente morará para siempre. El creyente morará para siempre. La primera parte del versículo nos instruye que el Hijo, durante su estancia en esta tierra, morará junto a su Padre Celestial, aferrado a su misericordia y a su gracia, esperando ser librado de cualquier tendencia del mal. Vamos, acompáñame por favor a segunda de Timoteo 4, versículo 18, y dice de la siguiente manera. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La segunda parte nos instruye que estaremos en las moradas que Jesucristo ha preparado para todos sus fieles y sus justos. Esto puede confirmarse en la siguiente escritura. Segunda de Corintios 5, versículo del 1 al 3. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Sería nuestra oración: Dios, permítenos estar vestidos y gimiendo, y que nos concedas esa morada celestial por toda la eternidad. Llegamos a la siguiente conclusión. El Salmo 23 tiene un contenido espiritual incalculable. Puede decirse que es uno de los aceites espirituales en el que muchos creyentes han llenado sus recipientes de fe. El Salmo 23 confirma la confianza del hombre hacia Dios, pero sobre todo podemos ver las funciones divinas en su relación con el hombre, en las que podemos resumirlas de esta manera. Dios es el guiador, Dios es el proveedor, Dios es el protector, Dios es el sanador, Dios es el defensor, Dios es la autoridad, Dios es quien hace justicia, Dios es quien santifica, Dios es quien guía, Dios es quien da esperanza, Dios es quien nos hospedará. Pero para alcanzar todos estos privilegios es necesario ser una oveja del Señor. Acompáñame entonces a ver las preguntas que estarán preparadas para el final y dice de la siguiente manera. ¿Usted cree que Dios hace milagros para tener cómodos a sus creyentes? Menciona algún ejemplo. ¿Usted piensa que la máxima autoridad de la iglesia es el pastor? ¿Qué caracteriza al buen pastor humano? ¿Qué evidencias tienes de ser una oveja del Señor? ¿Cómo puedes confirmar que todas tus necesidades están siendo cubiertas por el Señor? Menciona algunos ejemplos bíblicos que haya sido confortada el alma del personaje bíblico. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con el agua y el aceite? ¿Por qué es importante la disciplina de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de que habitarás en la casa de Dios? Pues te agradecemos nuevamente el que nos hayas acompañado en este Salmo número 23. Esperamos que haya sido de edificación. Te esperamos en el Salmo número 24, si Dios nos permite, y esperamos que las preguntas las puedas estar estudiando y contestando. Y que Dios te bendiga, que Dios te reafirme tu corazón, que Dios te reafirme la confianza, tengas muchas bendiciones en todas las actividades que realices y que Dios sea tu guiador
que Dios sea quien te acompañe y te abra el camino. Dios es tu proveedor, el buen pastor. Hasta la próxima.